Nuestra clase de hoy lleva por título La Iglesia, una comunidad que transforma por medio del Evangelio. Efesios 1, versos 3 en adelante, dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La meta de nuestro Dios a través de la obra de salvación consiste también en hacernos santos, con el propósito de que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si este es parte del plan de nuestro buen y eterno Dios, hacernos santos y sin mancha, ¿eso qué implica? Que su pueblo todavía tiene manchas. Todavía no hemos llegado al punto de la santidad en torno a la perfección o glorificación. Pero Él se ha encargado y ha prometido que a través de un proceso que se llama santificación, pretende no solo seguir purificando nuestros corazones y ayudándonos en la mortificación de nuestro pecado, sino que por medio de la obra del Espíritu, en la santificación, está obrando también en nosotros un amor cada vez más creciente por Dios. Una devoción cada vez más creciente por nuestro Padre. Así que la santificación tiene un aspecto negativo, en el sentido de que por la obra del Espíritu nos ayuda a mortificar nuestro pecado. Pero la santificación también tiene un aspecto positivo, donde Dios por el Espíritu nos ayuda a crecer cada vez más en nuestro amor, devoción y deleite y obediencia hacia nuestro buen Dios. Y entre todo ese proceso glorioso de estos dos aspectos, las dos caras de la misma moneda, ese aspecto negativo y positivo, Dios ha determinado, según su palabra, usar a la iglesia, a la familia de la fe, para ayudarnos a avanzar en esa obra de santificación. Por eso la iglesia es una comunidad que transforma por medio del Evangelio. La iglesia, la esposa de Cristo, es uno de los medios que Dios ha determinado usar para santificarnos a ti y a mí y conformarnos cada día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el tema que voy a desarrollar hoy en la segunda clase que nuestro pastor Ciso comenzó el miércoles pasado, hablando de una comunidad, la iglesia como una comunidad centrada en el Evangelio. Pero hoy, repito, veremos que la iglesia también es una comunidad que transforma por medio del Evangelio. Hermanos, la iglesia no se trata simplemente de un grupo de personas que se reúnen para socializar o estudiar la Biblia como cualquier otro estudio que puede realizar cualquier comunidad, sino que la iglesia se encuentra en un entorno que Dios ha diseñado para moldearnos y transformarnos a la imagen de Cristo. Así que no venimos aquí simplemente a socializar, a ser amigos, a encontrar la futura esposa, o oportunidades de trabajo, o de nuevos compañeros de batalla. Estamos aquí para ser moldeados y transformados a la imagen de Cristo. Y la iglesia, así es, la iglesia es un medio que Dios usa para que seamos transformados. Por lo tanto, menospreciar la iglesia o tener en poco la iglesia es menospreciar el medio que Dios, no los hombres, no los reformados, que Dios ha determinado para transformarte a ti y a mí. ¿Qué les quiero decir con esto? Tú y yo, de acuerdo a Dios, necesitamos la iglesia. Alguien que se llama ser hijo de Dios, pero no pertenece a la iglesia, es algo extraño, es como un hijo bastardo que no es parte de la familia o algo raro. Alguien que se dice ser un hijo de Dios y ser miembro del cuerpo de Cristo, pero no está con la familia de Cristo, es como un brazo que ha sido desmembrado y que está separado brutalmente del cuerpo, que la única imagen que emana y que demuestra es horror, muerte y dolor. Todos
necesitamos la iglesia. ¿Quién lo dice? Dios mismo en su palabra. Yo quiero ver con ustedes algunos puntos para probar lo que acabo de decir. Y lo primero que quiero que veamos en esta noche es lo que el autor del libro, Comunidad Centrada en el Evangelio, llama comunidad funcional versus comunidad formativa. Así es, comunidad funcional versus comunidad formativa. Hay dos formas en las que tú puedes ver a la iglesia, a la novia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Como una comunidad funcional, o la puedes ver como una comunidad formativa. Y nosotros debemos ver qué dice la Biblia en cómo debemos ver realmente a la iglesia, como una comunidad, porque la iglesia es una comunidad formativa o como una comunidad funcional. Veamos en primer lugar a qué me refiero con una comunidad funcional. Cuando me refiero a comunidad funcional, que esta es una forma en la que muchos tienden a ver a la iglesia, en este enfoque de comunidad funcional, nos colocamos a nosotros mismos en el centro de la iglesia. ¿A qué me refiero? Muchas personas se acercan a la iglesia viéndola como una comunidad funcional. A ver, yo soy el centro de esa comunidad, por lo tanto, esa comunidad en la que yo me quiero incorporar debe tenerme en cuenta a mí por encima de todo y verme como el centro de todo. ¿Qué pasa cuando vemos a la iglesia como una comunidad funcional? Pues valoramos las relaciones en la iglesia principalmente por cómo nos benefician o satisfacen nuestras necesidades personales. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo voy a apreciar a la comunidad de gracia, a la iglesia local, principalmente por el beneficio que eso me pueda dar a mí, porque recuerden que en una comunidad funcional se trata todo de mí, el centro soy yo. Entonces yo le voy a dar valor a las relaciones en la iglesia si yo tengo algún beneficio o si estas relaciones en esa iglesia satisfacen mis necesidades personales. En el momento en que esta iglesia no satisfaga mis necesidades personales o me traiga algún beneficio de acuerdo a lo que yo creo debería suceder, ya yo no la veo como una iglesia adecuada para mí, o incluso algunos se atreven a decir, esto no es ni siquiera una iglesia, simplemente porque no se adaptó a mis preferencias. Es una comunidad funcional, debe funcionar para mí, debe ser útil para mí, de acuerdo a mis preferencias, de acuerdo a mis anhelos. Cuando alguien ve a la iglesia como una comunidad funcional, esta persona piensa que si una relación o interacción comunitaria no funciona para nosotros o no satisface mis expectativas, la voy a descartar o le resto importancia. Y por eso hay mucha gente saliendo de iglesias y dice, no, yo no quiero saber más nada de una iglesia, yo quiero estar solamente Cristo y Él solos, yo no quiero saber de iglesia, a mí me hicieron mucho daño en las iglesias, a mí no me parecía lo que hacían acá, y lo más tremendo es que no hay forma de probar esos comentarios a la luz de la Biblia. Entonces, si no lo puedes probar con la Biblia, entonces fueron tus preferencias personales. Y si incluso encajaban con la Biblia dice que muestres misericordia, paciencia y amor y ayudes a tu iglesia a madurar o a crecer. Pero esto no sucede cuando alguien ve la iglesia como una comunidad funcional. Por ejemplo, podríamos asistir a un grupo pequeño de la iglesia principalmente para sentirnos mejor con nosotros mismos o para recibir apoyo emocional. Pero nos resistimos cuando se nos desafía en ese grupo pequeño a servir o a confrontar áreas de pecado en nuestras vidas. Yo no vine aquí para que a mí me confrontaran mi pecado. Yo pudiera hacerlo, pero que a mí me lo hagan, no. No me gusta eso. En esta iglesia, cuando te incorporas en un grupo pequeño, resulta que tienes que servir. Escuché un sermón basado en Efesios capítulo 4, 1 al 16, de que esta es la labor de todos, de que todos debemos desgastarnos radicalmente el uno por el otro. De que cuando alguien está enfermo, probablemente me toca a mí visitarlo. De que cuando alguien peque, me toca a mí confrontarlo. No, eso no me gusta. Porque yo no quiero tener incomodidades, ganarme problemas con la gente. No. Así no me gusta. Esta iglesia no me gusta.
Porque sencillamente la gente que ve a la iglesia como una comunidad funcional, simplemente ve a los grupos pequeños como un momento para sentirse cómodo, tener amigos y tener algo que hacer el domingo en la mañana. Y cuando le piden servir o confrontar el pecado, dejarse confrontar en área de pecado, me voy de esta iglesia. Porque ellos entienden que todo se trata de ellos. Yo estoy solo en esta iglesia cuando me traten bien. Pero cuando me traten mal o me expongan, yo me voy. Esa es una actitud egocéntrica, orgullosa y anticristiana. ¿De dónde sacó eso, pastor? Lee las páginas de la Biblia, especialmente las cartas del Nuevo Testamento, y confirmarás lo que te digo. Ni siquiera Pablo justificó eso en una iglesia como las Corintios, donde sucedían tantas cosas tremendas. Pero también existe la comunidad formativa, que es la que quiero convencerlo de que está en la Escritura, porque está en la Escritura. En cuanto a la comunidad formativa, que es la iglesia como comunidad formativa, aquí el enfoque no somos nosotros. Aquí reconocemos que Dios es el que está en el centro de esta comunidad, de esta iglesia. Es una iglesia teocéntrica, centrada en Dios, cristocéntrica, centrada en Cristo, no antropocéntrica, centrada en el hombre. No, esta iglesia debe estar siempre centrada en Dios, centrada en Cristo y no centrada en los hombres. Eso es lo que caracteriza una comunidad funcional de una formativa. En la funcional el hombre es el centro, lo que tú quieras, lo que tú pidas, hay que complacer a la gente. Pero en la comunidad formativa queremos complacer a Dios, queremos agradar a Dios y todo se trata de Dios. Acompáñenme a Romanos capítulo 11, por favor. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 11. Vamos a leer específicamente el verso 36, con el que ustedes están bastante familiarizados. Miren las palabras de Pablo allí en Romanos 11:36. Dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él, no al hombre, a Él sea la gloria, no por unos años, no por unos días, por los siglos de los siglos. Amén. Y Pablo dice en 1 Corintios 10:31 que si sea que comas o que bebas, debes hacerlo para la gloria de nuestro buen Dios. Y en la primera carta de Juan, el apóstol Juan, en su capítulo 4 de la primera carta, versículo 10, dice lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si fue Dios quien nos amó, si fue Dios quien nos salvó, todo se debe tratar de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando venimos a la iglesia esperando que nuestras peticiones personales sean satisfechas. Porque créeme, el día que eso no se dé, que es lo más probable, si es una iglesia bíblica y sana, vas a querer salir corriendo o tildando a todo el mundo de mal cristiano. Pero en una comunidad formativa, que es la iglesia, ¿se acuerdan que en la comunidad funcional valoramos las relaciones por el beneficio que me traen? Si consienten mis caprichos y sin exigencias para yo dar o me demanden algo. Pero en la comunidad formativa valoramos las relaciones como un medio que Dios usa para transformarme y conformarme a la imagen de Cristo. ¿Vieron la diferencia? En la primera, uso a las personas para mi beneficio personal. En la segunda, dejo que Dios use a las personas para mi transformación personal. Esa es la diferencia. Lamentablemente hoy en día se ve lo contrario, pero nosotros como iglesia sana y que quiere agradar al Señor, necesitamos caminar hacia un rumbo diferente. En una iglesia que la vemos como una comunidad formativa, vemos cada interacción con los hermanos, incluso las difíciles o situaciones incómodas con los hermanos, como una oportunidad para mi crecimiento espiritual y para reflejar el carácter de Cristo.
Cuando tú tengas un conflicto con un hermano en la iglesia local, que lo vas a tener, porque aquí vemos un montón de pecadores redimidos que están siendo santificados y que no han sido glorificados. Cuando tú tengas un conflicto con un hermano, tú tienes una gran oportunidad, una oportunidad doble. Número uno, para crecer espiritualmente, porque tú no has alcanzado la perfección. Y Dios ha determinado usar ese conflicto, diferencia con tu hermano, para que tú crezcas. ¿Te acuerdas tú que has dicho, bueno, yo he crecido mucho últimamente, el Señor me ha permitido crecer por la lectura de la Biblia, la comunión con los santos, la lectura de material, la exposición de muchos sermones? Ah, así es la cosa. Bueno, cuando venga el conflicto vamos a ver si eso es cierto. El conflicto entre hermanos siempre será el escenario ideal para evidenciar si tu teología bajó el corazón. El escenario ideal. Alguien decía, nos encanta hablar del perdón hasta que a nosotros nos toca perdonar. Pero recuerden que les decía que es un efecto doble cuando hay un conflicto o diferencia entre hermanos, porque la Biblia dice que somos una familia, ¿verdad que sí? Y en todas las familias hay problemas, ¿o no? ¿Por qué la iglesia va a ser la excepción? Miren, piensen en esto, nuestra relación con Dios. En nuestra relación entre nosotros y Dios, ¿quién es perfecto? Dios. Ok, hay uno que es perfecto. ¿Nosotros lo somos? No, es obvia la respuesta. Y a pesar de que en esta relación entre nosotros y Dios hay uno que es perfecto, la relación no es perfecta. ¿Verdad que no? No siempre fluida, no siempre estamos en alta, y eso se debe a nosotros. Ahora bien, si en una relación donde uno de los dos es perfecto, hay ciertas fracturas y no siempre estamos en alta, ¿cómo será en una relación donde ambos son imperfectos? Y estoy hablando de la relación entre hermanos, entre miembros de la iglesia. Entonces, a mí me llama la atención cuando la gente viene a una iglesia y le extraña cuando hay un conflicto entre hermanos. Es que yo no puedo concebir este conflicto con este hermano. ¿Y qué estabas esperando? Es como la joven que se casa con el esposo, llega el primer conflicto y dice, yo no pensé que esto era así. Y tú le dirías, ¿cómo es la cosa? ¿Tú no sabías? ¿En serio? ¿Qué estabas esperando? ¿No te casaste con un ángel glorificado? ¿Por qué miran hacia sus esposos? Y lo mismo entre nosotros. Hay pecado entre nosotros, hay batallas entre nosotros. Pero Dios, que es lo que nos diferencia de los conflictos en el mundo, no hay ningún efecto ahí. Pero entre el pueblo de Dios, en quienes mora el Espíritu Santo, los conflictos son usados para propósitos santos. Para que tú reflejes que tanto has madurado en la fe, pero también el conflicto en la iglesia es una gran oportunidad para que reflejes el carácter de Cristo en ese conflicto. Y Cristo era compasivo, misericordioso, paciente, perdonador. Incluso dice Pedro que cuando le injuriaban no decía nada. Primero porque no tenía nada que probarle a los hombres. Segundo porque era Cristo, el amor encarnado. La mansedumbre encarnada. Y un conflicto te da la oportunidad, ok, vamos a ver qué va a pasar ahora. Si vas a manifestar en medio de este conflicto las obras de la carne o el fruto del Espíritu. Siempre tienes esas dos vías. Que es lo que le dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 5. Para aquellos que se estaban mordiendo unos a otros. Así es como Pablo dice a los Gálatas, se estaban mordiendo unos a otros. Y los tiempos no han cambiado. Y tienes el conflicto frente a tus ojos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a manifestar la obra de la carne? Chisme, murmuración, pleito, amargura. ¿O el fruto del Espíritu? Amor, fe, templanza, mansedumbre, paciencia. ¿Qué vas a hacer? Y la manifestación continua de una de esas dos cosas puede reflejar si tu cristianismo es real o no. Así que el conflicto es una gran oportunidad. Porque la iglesia es una comunidad formativa, donde Dios usa a su pueblo, a pecadores como tú, para transformarte a su imagen. Por ejemplo, pensemos de nuevo el ejemplo del mismo grupo pequeño. No solo buscamos recibir en el grupo pequeño,
sino que nos abrimos a la corrección amorosa en el grupo pequeño. Buscamos oportunidades para servir a otros en mi grupo pequeño. Y vemos los conflictos en mi grupo pequeño como oportunidades para crecer en paciencia, amor y perdón hacia mis hermanos. Por eso es que siempre decimos que todo grupo de discipulado debe incluir instrucción y corrección. Por eso es que hemos dicho repetidas veces que en el grupo pequeño no solo estamos para entregar teología, sino para tener un tiempo para que cada uno abra su corazón, confiese su pecado y sea ministrado con la teología que escucharon. Si eso no se hace, no estamos haciendo discipulado, solo estamos haciendo debates teológicos de pasillo que cualquiera lo puede hacer. Pero cuando tomamos tiempo para abrir nuestro corazón, ser ministrados sin temor a ser vulnerables y a la vergüenza, realmente se genera un cambio en nuestras vidas. Y Dios ha determinado usar la iglesia local para eso. Así que, ¿cómo estás viendo a tu grupo pequeño? Dios ha determinado, hermanos, dónde vivimos y quienes nos rodean con un propósito específico. Tú no estás en un trono de gracia por casualidad. Tú no vives donde vives por casualidad. Miren lo que dice Hechos 17. Acompáñenme al libro de los Hechos y dejamos que sea la palabra de Dios la que lo diga. Hechos capítulo 17, por favor. Veamos los versos 26 al 27. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hechos 17, 26 al 27 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Dios ha hecho de todo el linaje de los hombres, y Él ha decidido dónde van a habitar. Y dice, y les ha ¿qué? Prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de ustedes. Dios determinó quiénes serían salvos, dónde estarían, en qué parte de la tierra, y ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación. Todo, Dios ha determinado todo. Tú pudieras estar en la Iglesia Bautista Reformada Belén, pero Dios le plació que estuviera en Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia. Dios te puso ahí. El problema con nosotros, ¿cuál es? Que decimos eso cuando las cosas van bien. Dios me puso en esta iglesia, mi hermano, no hay duda. Esta es mi iglesia, mi familia. Al primer conflicto, yo creo que Dios no quiere que esté aquí. ¿Quién se vive cambiando el apellido cada vez que tiene un problema en su familia? Si fuera por eso, ya hubiésemos pasado como, no sé, ya la gente en el Alzheimer nos diría, otra vez tú, ya van 20 veces. Yo creo que el problema eres tú y no tu familia. Definitivamente es muy fácil hablar lindo de la iglesia cuando todo se ajusta a lo que yo creo. Pero entonces es muy fácil, decía Jesús, amar a los que te aman. Hasta los paganos hacen eso. Si tú solo amas lo que otros aman, o solo amas, mejor dicho, a los que te aman, tú estás actuando igual como aquellos que se van al infierno. Pero alguien que ha sido redimido y en quien se ha obrado de manera sobrenatural la salvación, amará incluso a aquellos que le muestran hostilidad y odio. Pastor, pero es que eso es muy difícil. No, difícil no, imposible. Por eso se te dio el Espíritu Santo y un nuevo nacimiento para que puedas hacerlo. Ahora en Cristo es posible. Ahora bien, ya hemos visto la diferencia entre una comunidad funcional y una comunidad formativa, y de acuerdo a la Biblia, la iglesia es una comunidad formativa, donde Dios usa las relaciones entre pecadores para transformarnos, ayudarnos a crecer a la imagen de Cristo y para que evidenciemos que tanto hemos crecido en Cristo. Así que esa es la iglesia, una comunidad formativa. Pues la pregunta es, ¿cómo se lleva ese proceso, pastor? ¿Cómo es ese proceso de transformación en la iglesia? ¿Cómo sucede eso en la práctica? Pues ese es mi segundo punto en esta tarde. Quiero que hablemos ahora, ya vimos que la iglesia es una comunidad formativa y ya ustedes pueden identificar y examinar sus motivaciones por qué están aquí, pero espero que miren la iglesia como Dios la ve y que ahora podamos ver cómo luce ese proceso en
la comunidad de gracia, que es una comunidad formativa. Y esa primera parte del proceso lleva por título la comunidad, o mejor dicho, esa primera parte del proceso es donde la comunidad expone nuestro pecado. ¿Se acuerdan que les dije que hay un proceso de transformación? Esa es la iglesia, una comunidad que transforma por medio del evangelio. ¿Cómo comienza ese proceso? Primero, expone nuestro pecado. Nosotros no vamos a buscar el remedio si primero no estamos conscientes cuál es la enfermedad. Si primero no nos hacemos conscientes del mal, va a ser muy difícil que veamos la solución. Si no nos hacemos conscientes que esto es un error, jamás vamos a buscar hacer cambios. Entonces, el primer paso que el Espíritu Santo usa para producir una transformación en nosotros a través de la iglesia es usando a la iglesia para exponer nuestro propio pecado. ¿Cómo? Bueno, a través de las interacciones diarias, conflictos entre nosotros, desacuerdos entre nosotros y frustraciones en las relaciones entre nosotros, vemos reflejadas nuestras áreas de debilidad y pecado. Por ejemplo, un desacuerdo con un hermano en la iglesia puede revelar nuestra tendencia al orgullo o nuestra falta de paciencia. O sea, un conflicto con mi hermano, mi hermana, puede ayudarme a detectar mi pecado. Probablemente ese conflicto que tuve con mi hermana o mi hermano, por más razón que pudiera tener, la forma en cómo reaccioné me mostró algo. Wow, yo soy impaciente. Ni siquiera lo dejé terminar de hablar. Wow, a mí me controlan las emociones. Wow, definitivamente me importa mucho lo que los demás piensen de mí. Porque fíjate lo que mi hermano me dijo, mira cómo me afectó. Y yo que decía que no me interesaba la opinión de los demás, que me daba igual. Ese conflicto puede reflejar mucho de nosotros. Y eso es aplicable a todas las relaciones. Matrimonial, como lo quieras llamar. A veces cuando tenemos conflicto con alguien, pensamos en solo el pecado que se manifestó de esa persona, pero no en cómo se manifestó nuestro pecado. Wow, qué egoísta fue, o qué poco tolerante fui. Porque aunque yo tenía razón, al final me agarré de esos argumentos e intenté destruir a la otra persona en lugar de ser paciente, tolerante, misericordioso y amoroso, incluso perdonador al momento. ¿Por qué he pasado tanto tiempo en perdonar lo que me hizo este hermano? Wow, definitivamente el conflicto con este hermano evidenció algo de mi pecado. Me cuesta perdonar. Y si me cuesta perdonar es que he perdido de vista el evangelio y la obra que Dios hizo a mi favor. Así que una de las formas en cómo Dios comienza ese proceso de transformación en nosotros a través de la familia de la fe es que la usa por medio de las interacciones en las relaciones para exponer nuestro pecado cuando sale a flote un conflicto o una diferencia. Pero en segundo lugar, ese proceso de transformación, ya Dios me hizo consciente de mi pecado de esa forma. Y espero que lo haga, porque si no es que tienes un corazón endurecido. Y mi pregunta es si el Espíritu Santo mora en ti, porque eso no sucede. Tranquilo, deben ser truenos. Así hay menos excusa para que no se vayan y escuchen. Ven cómo Dios está exponiendo su desespero, impaciencia y miedo a los truenos. Así que lo primero es que expone mi pecado. Pero la comunidad de gracia Dios no la usa a exponer mi pecado simplemente para dejarme mi pecado. La segunda parte del proceso es la siguiente: reconocimiento de la necesidad. Ya Dios me hizo consciente de mi pecado por medio del conflicto que he tenido con mi hermano, y ahora eso me lleva a reconocer una necesidad que está en mí, que no la había visto. Esa exposición nos lleva a reconocer nuestra necesidad de cambio y crecimiento. Porque si ya el conflicto con mi hermano me demostró que soy poco tolerante, poco amoroso, poco perdonador, entonces eso me está mostrando algo a mí. Wow, yo necesito crecer en esta área. Si yo estoy con un hermano que una y otra vez en medio del conflicto me dice, wow, a ti te cuesta entender las cosas, tú solo es tu posición, eso solo es lo que tú crees, wow, eso me está permitiendo hacer algo. Yo como que soy orgulloso, se me nubla el pensamiento y me enfrasco en lo que yo creo y no escucho a los demás. No escucho para entender, sino que escucho para responder. Wow, necesito
que Dios haga un cambio en mi vida. ¿Qué ayudó a ver esa necesidad de cambio? El hecho de que esa interacción que produjo un conflicto con mi hermano me hizo consciente de algo que estaba en mi corazón, que no estaba bien. En lugar de culpar a los demás o justificar nuestro comportamiento, empezamos a ver cómo necesitamos la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. Hermano mío, la mejor forma de dañar tu arrepentimiento es justificándote y culpando a otros por tu pecado. La mejor forma de agravar la situación, de complicar el problema de tu corazón, es cuando intentas culpar a otros de tu pecado y justificarte de tu pecado o minimizando la gravedad de tu pecado. Hablaba el día domingo con uno de los pastores invitados de varios casos complejos que cada uno está teniendo en sus iglesias y fuera de las iglesias, que hemos escuchado de otros ministerios donde personas pecan y le echan la culpa a la iglesia, a los hermanos. Es que ustedes no me cuidaron, es que tú no me llamaste, es que tú no oraste por mí, es que tú no me pusiste la mano en la cabeza y oraste por mí, es que tú no sé qué. Hermanos míos, ya basta con eso. Se parecen más a Saúl que a David cuando hacen eso. David no dijo, contra ti y por la culpa de Betsabé he pecado. Contra ti solo he pecado y yo solo he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es un corazón verdaderamente arrepentido. No justifica su pecado ni culpa a otros por su pecado. Tú fuiste solito a pecar, asume tu responsabilidad. Hermanos, incluso si nadie nos cuida en la iglesia, el ideal es que nos cuidemos los unos a los otros. Ese es el ideal, que como familia de la fe nos cuidemos los unos a los otros. Pero incluso si eso no sucede porque estás en una comunidad de pecadores, ni siquiera eso puede ser una excusa para justificar la mala acción que realizaste. Tú y solo tú eres responsable de tu pecado, y cuando lo admitas delante de Dios con un corazón sincero y dispuesto a enfrentar las consecuencias del mismo, recibirás perdón y gracia de parte de Dios. Solo así. Cuando una persona hace esto de justificarse, minimizar o culpar a otros por su pecado, se está perdiendo la oportunidad de recibir gracia. Se está perdiendo la oportunidad de recibir misericordia. Se está perdiendo la oportunidad que Dios lo perdone, porque ese no es un corazón verdaderamente arrepentido. Se está perdiendo todos estos regalos divinos. Pero cuando alguien admite su culpa, sin justificarse y culpar a otros, sin minimizar su pecado y dispuesto a enfrentar las consecuencias que eso pueda traer en el tiempo, esa persona va a recibir gracia, amor, misericordia y el perdón de Dios. Así que Dios no solamente quiere usar a la iglesia para hacerte consciente de tu pecado, sino que quiere llevarte a que veas la necesidad en tu vida de transformación. Y en tercer lugar, luego que va haciendo esto va de manera orgánica, uno unido al otro, quiere llevarte de vuelta al evangelio. Te hace consciente de tu pecado, te llega a ver tu necesidad de transformación, con el propósito no de dejarte paralizado e impotente, sino de llevarte a la cruz de Cristo, donde encontramos no solo perdón de pecados, sino poder para nuestra santificación. En lugar de ignorar o excusar nuestro pecado, somos invitados por el evangelio a volver a las verdades fundamentales de la gracia. Recordamos que Cristo murió por nuestros pecados y que su gracia es suficiente para perdonarnos, pero también para cambiarnos. ¿Ustedes recuerdan que leímos hace un momento Efesios 1 del 13 en adelante? ¿Qué dice el Señor? Que hizo toda esa obra para presentarnos un día santos y sin mancha. El Señor, cuando murió en la cruz y resucitó, no solamente compró para nosotros el perdón de nuestros pecados, sino nuestra santidad. La cruz de Cristo y la tumba vacía hacen posible nuestra santificación, nuestra santidad.
la cruz de Cristo y la tumba vacía y la ascensión de Cristo a los cielos, quien está sentado a la diestra del Dios, garantiza nuestra transformación y nuestro cambio. Si Cristo no hubiese resucitado, no había ninguna posibilidad de que tú y yo fuéramos transformados, porque es por medio de la morada del Espíritu Santo en nosotros que la transformación es posible, y el Espíritu Santo solo vino cuando Cristo fue levantado. Entonces ahora tenemos esa garantía. Solo un incrédulo puede decir es imposible. Pero un creyente puede decir, en Cristo es posible que yo sea transformado y venza y avance contra este pecado. ¿Que el proceso lucirá en cada uno diferente? Claro que sí. Pero Él ha prometido a todos sus hijos transformarlos y no dejarlos como los encontró. ¿Ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo? Una parábola que expresa el evangelio de una forma magnífica. Como el padre, cuando recibe a su hijo, lo primero que hace es pedir nuevas vestiduras para él. Como en Efesios capítulo 4, cuando Pablo está describiendo la obra de Cristo a nuestro favor, lo primero que nos dice es que nos vistamos con las vestiduras de Él. No son nuestras vestiduras, es la vestidura de Dios, así como es la armadura de Dios. Los recursos que tenemos son de Él. Y Él te ha dado nuevos vestidos. Él te ha dado nuevas ropas. Él no pretende dejarte como te encontró. Pero cuando Él te lleva de vuelta al Evangelio, ya te ha hecho consciente de tu pecado, de tu necesidad de transformación, te lleva de vuelta a la cruz, ahora te lleva a otro punto que va subiendo como una montaña, y es una profunda dependencia del Espíritu Santo. ¿Ven que en la obra de transformación de Dios no es dejarte en la culpa? A que te esté flagelando todo el tiempo, soy culpable, lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal. No, quiere llevarte a una transformación hermosa y está usando esa situación que estás viviendo, sí, esa situación oscura y horrible, para transformarte y para probarte a ver si estás dispuesto a mostrar el carácter de Cristo a otros. Hermanos, ¿quién aquí puede cambiar por sus propias fuerzas? Hay una pregunta que mi esposa y yo nos hacemos en la semana. Siempre tenemos un tiempo para conversar juntos sobre la condición de nuestras almas. Y hay una pregunta que ella y yo nos hacemos para saber con qué pecado estamos luchando. Y nos preguntamos, ¿cuál ha sido el pecado que le has estado confesando al Señor últimamente? Incredulidad, miedos, inmoralidad, impaciencia, irritabilidad, descontento, codicia. ¿Cuál ha sido? Y cuando nosotros identificamos ese mal en nuestro corazón, con el que hemos estado batallando y sigue ahí, recordamos que eso sucede porque no podemos ser transformados por nuestras propias fuerzas. Y que necesitamos el poder del Espíritu Santo para experimentar una verdadera transformación. Nuestras propias fuerzas, estrategias, es imposible. Y ahí es donde debemos preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que con lágrimas, quebranto y pasión, esos momentos donde estás de rodillas frente a tu cama orando y aprietas las sábanas y ruegas al Señor, transfórmame, hazme un hombre, una mujer diferente, que te ame, que tenga una vida consagrada a ti? Que no quiero otra cosa que no sea Jesús en esta vida, que no haya contentamiento en otra cosa que no sean tus promesas. Señor, no permitas que me levante de rodillas hasta que me concedas esta petición de hacerme un hombre nuevo, una mujer nueva, que te ame con afectos más puros, acciones más piadosas y más santas, una mente más pura y piadosa. Señor, no permitas que me levante de aquí hasta que respondas esa oración. ¿Cuándo fue la última vez que oramos así? Dios no puede responder oraciones mediocres que simplemente las hacemos por hacerla y por cumplir un ritual llamado devocional en la mañana. No podemos estar contentos con el estado espiritual que tenemos hoy. Necesitamos pedir más, más y más. Quiero más de Cristo en mí. Quiero más de Cristo en mí. Quiero más de Cristo en mí.
Solo el Espíritu Santo puede ayudarnos a eso. Incluso si no sabes orar así, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos enseña incluso a cómo gemir, a cómo orar. Pídeselo. El problema es que es difícil que se lo pidas cuando tienes una vida devocional tan débil en la que pasas días sin orar. Necesitas volver de nuevo a ese tiempo de soledad y de silencio con tu Señor. Ver dónde se perdió y regresar. Ver qué lo está obstaculizando y quitarlo de en medio. Pero necesitas ser radical y actuar ya, porque tu alma está en peligro. Nuestra relación con el Señor no se negocia con nada ni con nadie. Necesitamos eso. Así que en el proceso de transformación que Dios gesta en nosotros, nos hace conscientes de nuestro pecado y usa las interacciones que tenemos con nuestros hermanos para mostrarnos nuestra debilidad y pecado. Nos lleva a un reconocimiento de nuestra necesidad de cambio. Nos lleva de vuelta a la cruz donde podemos encontrar perdón por ese pecado que se nos ha mostrado, pero también recordar que en la cruz hay posibilidad de cambio. Y no solo nos lleva ahí, sino nos empuja a una dependencia profunda al poder del Espíritu Santo, la presencia de Dios en nosotros, para que podamos ser cambiados en esas áreas que no podemos cambiar por nuestras propias fuerzas. Y Dios hace todo eso en medio de la comunidad de gracia, porque la iglesia es una comunidad que transforma por medio del Evangelio. Por eso nos impartimos la verdad entre nosotros. En amor, como dice Efesios 4. Por eso la verdad es tan importante que ustedes lean la verdad, mediten en la verdad y hablen la verdad. Porque es el único medio que Dios ha determinado para hacer eso en nosotros. Quiero cerrar dejándoles un ejemplo práctico que presenta el autor en su libro y que pueda ayudarnos a cómo funcionan todas estas piezas en nuestra vida diaria. El autor en su libro comparte una experiencia personal que ilustra el proceso que acabamos de presentar. Él presenta una situación y la situación es la siguiente. Un amigo le señaló al autor que estaba siendo emocionalmente distante en su relación. No tengo los detalles, pero es lo que me imagino. Mira, ya no me estás tratando igual, ya no tenemos la misma cercanía, ya no tenemos la misma amistad, a ti como que te está pasando algo. Y él comienza diciéndole que lo siente emocionalmente distante. La reacción inicial del autor es esta. El autor inicialmente ignoró la preocupación de su amigo, pensando lo siguiente: lo que pasa es que solo él está molesto porque nuestra relación no funciona como él quiere. No es tan malo como él dice, eso es mentira. Yo no estoy tan emocionalmente distante como él piensa. Yo no me veo así. Esa fue la reacción de él. Pero él luego comienza a reflexionar de una forma más profunda. Dios lo hace consciente. Al reflexionar y orar sobre la situación, el autor reconoció que estaba actuando desde una profunda incredulidad y miedo. Así es, incredulidad y miedo. Y él comienza a escudriñar, cuando él va a la cruz y por medio del Espíritu, ¿dónde está la raíz del problema? Y ¿saben qué él identificó? Que estaba autoprotegiendo y distanciándose emocionalmente por miedo al abandono. Este miedo estaba basado en experiencias pasadas dolorosas donde otros amigos lo habían abandonado. En el fondo estaba diciendo: no confío en que Dios me proteja del dolor en esta próxima relación, así que me protegeré a mí mismo. ¿Cómo lo hago? Distanciándome. Porque si me acerco mucho, esta persona me puede abandonar como la otra que lo hizo. En lugar de confiar, por eso hablamos de incredulidad y miedo, en lugar de confiar que el Dios que me mandó a tener amigos, Él puede darme nuevos amigos donde Él me proteja. Y en lugar de que sea Dios el que lo protegiera, Él intentó protegerse y por el miedo se alejó. Él miró a la cruz y recordó cómo Jesús experimentó el abandono último en la cruz, siendo rechazado por el Padre para que nosotros pudiéramos ser aceptados eternamente.
Reconoció que Jesús es un mejor salvador que él mismo. Él intentaba salvarse a sí mismo de las amistades que lo podían herir. Pero él dijo, no, yo tengo un mejor salvador que Jesús. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Él entendió que no necesitaba protegerse porque ya estaba completamente protegido y aceptado por Cristo. No importa si me vuelven a herir, no importa si me vuelven a hacer daño, yo seguiré haciendo lo que mi Padre me manda, cultivando relaciones significativas basadas en la verdad y en el amor con los hermanos y buscando amigos, porque ya pase lo que pase, ya yo estoy protegido en Cristo. Ni siquiera la muerte me puede separar de su amor. Él confió en el Espíritu Santo. Reconoció que el Espíritu Santo que vive en él es más poderoso que su tendencia natural a la autoprotección. No voy a confiar en mis ideas ni en mi autoprotección. Voy a confiar en el Espíritu Santo que vive en mí, que es más poderoso que yo. Y tomó acciones. Porque esto no te deja de brazos cruzados. ¿Saben qué hizo? Se arrepintió ante Dios, confesando su falta de confianza en Dios y su intento de ser su propio Salvador. ¿Has intentado ser tu propio Salvador? Piénsalo. O probablemente ves a tu cónyuge como tu Salvador. Y por eso estás tan aferrado a él que se ha convertido como tu Dios o tus hijos, tu dinero, no lo sé. Probablemente Dios todavía no te ha hecho consciente de eso. Él pidió perdón a su amigo explicándole lo que Dios le había mostrado sobre su corazón. No justificó su pecado ni lo minimizó. Solicitó ayuda a su amigo porque esa es la iglesia, un lugar donde deberíamos encontrar apoyo. La iglesia, no otras iglesias. Tienes que buscar apoyo en tu iglesia local. Nadie te va a poder cuidar mejor que los miembros de tu iglesia local. Y no tienen que ser pastores y diáconos, no. Miembros de tu iglesia local que tienen la mente de Cristo, la palabra profética más segura y en quien mora el Espíritu Santo. Solicitó ayuda a su amigo en su lucha continua contra la autoprotección, invitándole a señalarle cuando viera esos patrones nuevamente. Es un corazón humilde. ¿Pero qué hizo eso el Espíritu Santo? Este ejemplo muestra cómo la iglesia, porque fue su amigo, un hermano en la fe, un miembro de su iglesia, el que Dios usó. Dios usó la honestidad del hermano en la fe para comenzar a producir un cambio en la vida de él, de algo que no había visto anteriormente, que era incredulidad, miedo y autoprotección. Pero usó a ese hermano en la fe para comenzar esa transformación en él. ¿Se dan cuenta? La iglesia es una comunidad que transforma por medio del evangelio. Dios pretende transformarte por medio de tus hermanos y usarte a ti también para transformarlos a ellos. En lugar de reaccionar defensivamente, el autor permitió que esta experiencia lo llevara de vuelta al evangelio, profundizando su comprensión de la gracia de Dios y llevándolo a una mayor apertura y vulnerabilidad en sus relaciones. Hermanos míos, esta es la historia de este hombre. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué hermanos y situaciones ha usado Dios o ha querido usar Dios para mostrarte tu pecado y te ha resistido? No pierdas la oportunidad de ser transformado y no te alejes de la iglesia local, porque es el medio que usa nuestro buen Dios por medio de su Espíritu para transformarte a ti y a mí y para evidenciar qué tanto has crecido en el fruto del Espíritu, para evidenciar en medio del conflicto qué tanto te pareces a tu Señor Jesucristo. Y cuando identifiques ese mal, no te quedes en la culpa. Ve tu necesidad de cambio. Corre a la cruz del Calvario, a la tumba vacía, en una profunda dependencia del Espíritu, que es más poderoso que tú para transformarte por medio de la situación que estás viviendo. No olviden, algo divino y sobrenatural está sucediendo cuando interactuamos con nuestros hermanos. Oremos. Ay, Señor. ¿Cuántas cosas que examinar en nuestros propios corazones? ¿Cuántas cosas allí que no te agradan? ¿Cuánto nos resistimos a escuchar a nuestros hermanos? Queremos solo que ellos nos escuchen,
y nosotros corregirlos a ellos, pero qué tanta disposición tenemos nosotros de ser corregidos. Nos estamos perdiendo la oportunidad para cambiar y madurar. Danos un corazón humilde, Señor, incluyéndome, porque también mi corazón tiene tendencia al orgullo, al igual que el de mis hermanos. Dame un corazón humilde, Señor. Permíteme crecer en el fruto del Espíritu, de la humildad, de la mansedumbre, de la templanza, de la fe y del amor. Te lo pido en el nombre de nuestro Rey Jesús. Amén.